Yo creo que una de las cualidades más importantes y más difíciles de dominar en el camino del desarrollo personal es la capacidad de mirarse a sí mismo, la capacidad de verse a sí mismo y sobre todo de reconocer nuestros puntos ciegos, nuestros errores y las áreas de oportunidad que tenemos todos. Fíjate que yo admiro mucho, personalmente te voy a decir, a esa gente que no tiene miedo de mostrarse como es, porque creo que si uno quiere progresar, es muy importante que identifiquemos lo que nos detiene. Y muchas veces lo que nos detiene no lo podemos ver a simple vista y tenemos que tener muchísimo cuidado, estar muy alertas sobre todo lo que nos dicen nuestras emociones. Porque ahí de las emociones que se proyecten entonces estados emocionales que no son agradables, que no son bonitos y tratan de decirnos algo. Entonces estuve pensando en este tema que es el episodio número 71 que se llama Inteligencia Emocional, también como complemento al episodio pasado, el número 70, que es ¿Quién eres cuando nadie te ve? Esta cápsula, digamos, esta segunda parte de forma parte también de mi conferencia Servicio de Honor. Y lo estoy grabando con anticipación, con una semana de hecho de anticipación previo a salir. Estamos a 19 de mayo del 2025, porque la próxima semana va a ser una semana ocupada, muy ajetreada, gracias a Dios. Así que no quiero perderme detalle de lo que tengo que hacer. Por eso es que traigo hasta tus oídos una reflexión en continuación al tema pasado. Te recomiendo que si no lo has visto puedas ponerte en contexto viendo el episodio número 70, porque de aquí se desencadena una continuidad previo a quién eres cuando nadie te está viendo y cómo se relaciona entonces con la inteligencia emocional. El día de hoy te doy la bienvenida al episodio número 71. Mi nombre es Josué Nicao y bienvenida y bienvenido seas. Como te decía, admiro mucho a las personas que tienen la capacidad de mostrarse como son, porque creo que cuando estamos vulnerados o expuestos, nuestro ego siempre sale a defendernos como si fuese un parachoques. Pero muchas veces tenemos que calmar al ego y recibir la retroalimentación directa, que muchas veces es dolorosa, es angustiante y sobre todo creo que cruda. Y solamente así podemos ayudarnos a ver algunos puntos ciegos que no nos ayudan a crecer. Entonces por eso admiro siempre a las personas que te cuentan con toda naturalidad, sin maquillar la realidad, lo que sucede dentro de sus emociones y de sus comportamientos. Entonces creo que así debemos de ser y por eso es que traigo hasta tus oídos este episodio. En cierta ocasión, como siempre me gusta ponerme como ejemplo, ya que soy un buen ejemplo de un mal ejemplo, para poder aprender. Y esto te invito a que lo hagas de manera personal también para que te puedas llevar la retroalimentación que necesitas. Mira, en cierta ocasión yo iba manejando, saliendo de trabajar en la nave donde antes estábamos y traía muchas cosas encima, seguramente iba estresado. Recuerdo que iba con mi esposa, me disponía a llegar a un sitio, pero voy manejando cuando de pronto en una calle angosta con vehículos estacionados tanto de izquierda como de derecha, pues no podíamos pasar el vehículo de enfrente y yo. Yo ya estaba casi por salir, hubiera sido mucho más fácil que la señora se hubiera puesto a un lado, pero no. Y bueno, tal vez así lo estoy contando inclusive ahora y tal vez ni siquiera ocurrió así. La cosa es que tal vez me estaba yo protegiendo y dije, oiga, es más fácil que usted se mueva, cosa que no sucedió. Entonces yo en un arranque de ira sin control aceleré y estrellé mi camioneta prácticamente nueva y tallé las dos puertas del lado derecho, no me acuerdo si del lado izquierdo, porque yo estaba ensimismado en tener razón. Expuse una cicatriz, digamos una herida de ego. ¿Por qué? Porque yo quería tener razón y especialmente en ese momento cuando iba estresado también me encontraba en una posición de poder, pues estaba al frente de dos compañías, me sentía prácticamente intocable, mi posición financiera era sobresaliente, yo dije, aquí las cosas se tienen que hacer como yo lo quiera. Y ese es un gran error que si no somos capaces de controlar, nos expone de manera inmadura, ¿sabes? Porque eso es un acto reflejo de nuestra inmadurez emocional, el comportarnos así. Creer que tenemos el derecho, que tenemos la autoridad de atropellar emocionalmente a otras personas simplemente porque las cosas deben hacerse a nuestra manera. Y por si fuera poco, alterados en un estado emocional agitado, pues hacemos cosas de las que nos arrepentimos. Y en esa ocasión yo cometí el error de no solo de abollar mi camioneta y de rasparla y todo lo demás, sino que sentí que
perdí respeto por mí mismo y por si fuera poco, mi esposa iba conmigo, entonces ella se puso muy triste, se alteró también, pero sobre todo se llenó de pánico, de miedo, porque vio mi reacción fuera de control, actuando de esa forma en una situación que me dominó. Entonces ella me desconoció y después sus ojitos, me puse muy triste, pero sus ojitos ya reflejaban miedo en mis comportamientos así. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que cuando el vasito está muy lleno y que estamos permaneciendo en un sitio donde ya no queremos estar por mucho tiempo, basta una pequeña provocación para que la gota se derrame de nuestro vaso y nos desquitamos con la primera persona que se nos ponga enfrente, a veces con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro cónyuge? En mi caso sucedió en la carretera y gracias a Dios y menos mal no pasó nada, pero aprendí una gran lección y no fue la abolladura de mi camioneta porque siento que eso es secundario. Me sentí que me fallé a mí mismo, me falté el respeto a mí mismo, pero si no hubiese pasado eso quizás no hubiera tenido la madurez de contarte ahora desde otra perspectiva lo que sucedió, lo que me dejó de aprendizaje y por qué es un gran ejemplo de un mal ejemplo para introducir y para presentarte el tema del día de hoy, que es inteligencia emocional. Permíteme entonces hacerte la siguiente pregunta. ¿A qué edad consideras tú que una persona es emocionalmente madura? Interesante, ¿no crees? Mira, una cosa es la edad cronológica que se puede calcular en el momento en que naces y en el momento en que alguien te pregunta cuántos años tienes. Simplemente haces unas cuentas y dices, tengo 10, tengo 15, 20, 30 años, según sea tu caso. Pero la edad emocional lamentablemente no se puede medir. Y hay personas mayores, personas maduras, con una pésima madurez emocional, con una pésima inteligencia emocional. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es. Lo que viene siendo, por ejemplo, vamos a suponer un automóvil para una madre de familia que tiene que llevar a sus hijos a la escuela, tiene que ir a su trabajo, tiene que recoger o comprar la despensa, más aparte hacer múltiples actividades. Un vehículo automotor, es decir, un carro, puede representar una bendición y una herramienta de mucha ayuda para esa persona si tiene múltiples tareas que hacer en la ciudad. Además de que se permita ahorrar tiempo, se va a permitir llevar y cumplir con cada una de sus actividades. Entonces, en ese caso podríamos decir que un auto, un vehículo, es una herramienta muy útil para una persona que la necesita, sobre todo y que tiene la madurez emocional de poder conducir. Pero imagínate entonces que le regalas un vehículo a un niño de 6 años o a una niña de 6 años. Te pregunto, ¿tú crees que esa sería una bendición o sería una irresponsabilidad? ¿Qué hubo? Una pregunta capciosa. Yo pienso que sería una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque automáticamente a mi cabeza se viene la idea de que el niño no tiene la madurez emocional para sentarse al frente de un vehículo y manejar. Puede representar un peligro para sí mismo y para todos los demás. Y creo que lo mismo ocurre en estos puestos de poder. Cuando nosotros estamos al frente de compañías o estamos en un cargo directivo, en una gerencia quizá, o en algún otro puesto de mando como el servicio público, digamos en policías o alguna otra organización que preste un servicio público, pero que representa autoridad, si no tenemos la madurez emocional necesaria, podemos estar atropellando emocionalmente el vínculo que hay de confianza entre otras personas y nosotros. ¿Por qué? Porque representamos un peligro para la sociedad. El hecho de que tengamos recursos necesita madurez emocional para poder aplicar con inteligencia nuestro cargo. Y eso, lamentablemente, en el tema del servicio público, es lo que ha venido agrietando la relación, el espíritu de convivencia entre la sociedad y las funciones públicas. Por eso es que te dije hace un momento, esta conferencia, esto que tú estás viendo, este pequeño diálogo, es en realidad la segunda parte de la conferencia Servicio de Honor. Entonces, aquí vamos a explicarte cómo funciona la inteligencia emocional partiendo de comprender por qué es importante el término de madurez. Dicho de otra forma, se les ha dado un vehículo sin la madurez emocional para poder brindar un servicio digno de honor. Ya lo estamos aterrizando, como en el caso de tu servidor. En el punto donde yo estoy manejando mis compañías y me siento prácticamente intocable, me sucedió lo que te conté al principio de esta narración. Yo pensaba, digamos, en un arranque emocional,
pensé y me sentí con derecho de hacer lo que yo quería. Económicamente, yo pagué los daños, pero no me costaba, ¿sabes? Era como, yo lo voy a hacer porque así se tienen que hacer las cosas, no me importa. Y ese es un reflejo de tu soberbia que te pasa factura más adelante. Y no me refiero al tema del dinero, estoy hablándote de los daños emocionales que causé, por ejemplo, a mi esposa y a mí mismo. Por eso digo que me decepcioné a mí mismo. Pero ¿qué sucede? Que en su momento no lo ves. Y esa falta de madurez es lo que nos lleva muchas veces a ocasionar fricción en el corazón de las personas, a las que se supone debemos servir. Ahora, ¿cómo podemos entender y aprender a utilizar la inteligencia emocional y desde luego a desarrollarla? Porque sobre todo esto funciona como un músculo, no es un interruptor que prendes y apagas. Esto se ejercita y se condiciona fuera de la tormenta, ¿sabes? Te entrenas previo a la crisis para que puedas dominar tu inteligencia emocional. Explicar lo que es la inteligencia emocional es bien fácil, pero aprender a dominarla cuesta trabajo, es muy complicado. Mira, básicamente la inteligencia emocional es la capacidad de verte a ti mismo y de ver tus emociones, o sea, de ver qué sucede dentro de tus emociones cuando estás perdiendo la cabeza, cuando estás perdiendo el control, ser capaz de accionar y no de reaccionar. Manejar el autodominio, controlar tus propias emociones para que no se conviertan en estados de ánimo negativos con los que puedas tomar decisiones. Eso es básicamente la inteligencia emocional, aprender a gobernar tus emociones. ¿Cómo se hace? Eso es lo complicado. Eso de hecho es difícil, pero aquí te voy a explicar a continuación cómo funciona. Comencemos por entender cómo funciona nuestra mente. Mira, nuestra mente tiene millones de conexiones, millones de células, todas unidas mediante nodos que son responsables del funcionamiento de cada uno de nuestros sistemas. Nuestro sistema endocrino, nuestra respiración, los 5 sentidos, nuestro pensamiento, nuestras emociones, todo eso se activa en la cabeza. Ahora, ubícate en esta parte del cerebro. Esto de aquí se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que se encarga de asociar todas nuestras emociones y nuestros pensamientos con imágenes de nuestra experiencia, además anclándolas a nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, si yo te digo, piensa en una gallina, automáticamente piensas en una gallina. Piensa en una pelota y ya pensaste en una pelota. Eso lo dibuja la corteza prefrontal. Por otro lado, tenemos al tálamo. El tálamo también es un pequeño órgano que funciona como centro de mando. El tálamo distribuye todas esas ideas que vienen del exterior a través de nuestros sentidos y dispone de los sistemas adecuados para poder interpretar esa información y darle señales, ya sea de manera consciente o inconsciente al cerebro para hacer las cosas. Digamos que el tálamo es lo que dice hacia dónde va a dirigirse cada una de las acciones. Después tenemos a la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un órgano pequeñito que tiene forma de almendra y de hecho así fue como yo la relacioné, de manera que nunca la olvidé cuando leía el libro de Daniel Goleman de la inteligencia emocional. Es un órgano fantástico pero sumamente volátil. Este órgano de la amígdala cerebral es el que se encarga de activar el sistema límbico. Es decir, la parte emocional que te previene de los riesgos y te deja en estado de alerta máxima. Todas tus energías, todos tus músculos se tensan, absolutamente te deja listo para el ataque, para la huida o para el parálisis. Digamos que la amígdala es el botón de alarma que activa todo tu cuerpo en su máxima potencia para reaccionar a la huida o al ataque. Es básicamente lo que provoca que, dominados por una emoción de cólera, tomemos acciones que luego no recordamos, como el ejemplo que yo te estaba poniendo al inicio. Entonces te deja listo mediante la activación del sistema límbico. ¡Wow! Fantástico. Ahora sí, mira, presta muchísima atención en el ejemplo que te voy a poner a continuación. Imagínate que vas caminando por el bosque, decides, no sé, es un fin de semana, 5 de la tarde, sales a caminar, de pronto hay un río y vas al río caminando, ves la belleza del bosque, las frutas, la sombra y a medida que te acercas al río no te das cuenta, pero estás a un paso de pisar una víbora cascabel. De pronto y en tu vista periférica, tus sentidos reconocen que hay peligro.
¿Cómo reaccionas ante eso? Estás casi pisando la víbora, pero no la pisaste porque justo a tiempo la viste. ¿Qué sucede? ¿A poco no le hacemos como los gatos? No sabes cómo ni por qué, pero automáticamente das un salto de 2 metros hacia atrás o más, evitando el peligro. En este caso, evitando la víbora de cascabel. Aunque apenas la viste en una milésima de segundo, fuiste capaz de reaccionar, pero no de manera consciente. O sea, conscientemente no dijiste, wow, una víbora, ¿qué haré? ¿Saltaré para atrás? ¿O brinco hacia la izquierda? ¿O brinco hacia la derecha? ¿O me quedo quieto y a chance no me ve? No. Nuestro sistema límbico es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva mediante la activación de la amígdala. La amígdala cerebral desactiva temporalmente la corteza prefrontal porque la corteza prefrontal pensaría, ¿qué voy a hacer? ¿Me muevo hacia atrás? ¿Me muevo hacia adelante? ¿No me muevo? Y eso implicaría una pérdida de tiempo en la velocidad de reacción. Entonces lo que hace la amígdala es activar el sistema límbico, el sistema de defensa, el sistema que pone al 100% toda la adrenalina concentrada en nuestros músculos, en nuestro cuerpo, para reaccionar a la sobrevivencia. Eso es lo que hace la amígdala cerebral. Activa solamente el sistema límbico para que pueda reaccionar. El problema de esta velocidad de reacción es que es tan rápida que no tenemos tiempo de pensar. Ahorita en este ejemplo de la víbora y en el río fue bastante claro, pero es el mismo órgano lo que activa nuestro sistema límbico cuando de pronto vamos manejando aquí en Bernardo Quintana. Para la gente de Querétaro, le voy a bajar poquito al brillo porque creo que ya cambió la luz. Imagínate que vas manejando a las 9 de la mañana, estás a punto de llegar a tu trabajo, tienes una reunión, vas tarde, se te mete de pronto una persona y por si fuera poco todavía te grita, órale burro, baboso, fíjate. ¿Te imaginas? ¿Cómo nos ponemos en ese momento? Nos encendemos como dinamita, como pólvora, y queremos alcanzarlo y pisarle y gritarle. ¿Sabes? Esos pequeños actos ocurren en micromilésimas de segundo. Muy rápido. A ver, para que te des una idea, vamos a volver al ejemplo de imaginar cosas. Imagínate una gallina blanca. Bien. Imagínate una cubeta azul. Imagínate un elefante. Ahora una jirafa. ¿Qué hubo? ¿Cuánto tardaste en imaginarte eso? Menos de un segundo, estoy seguro. Bueno, para que te des una idea, un microsegundo es 0.0000001 segundo. ¿Te das cuenta? La velocidad de reacción de la amígdala paraliza temporalmente la corteza prefrontal y no permite que pensemos racionalmente. Simplemente actuamos por impulso. En respuesta a la sobrevivencia, en respuesta al ataque. Entonces eso sucede allá afuera cuando perdemos la cabeza. En cierta ocasión yo tengo un amigo que es policía y él me platicaba, no hombre, a mí me tocó ver una vez a un tipo que en el evento de cólera se bajó de su automóvil, fue y le clavó un lápiz en el ojo a otra persona. Y la persona no supo qué había hecho. De pronto lo tenían sentado en la banqueta y estaba volviendo en sí de su arranque emocional y sentado dijo, no sé qué fue lo que pasó. ¿Sí me explico? El arranque emocional en respuesta a la agitación de la amígdala activó su sistema límbico y lo hizo defenderse. El tema es que después la primera imagen que viene relacionada en tu corteza prefrontal es defiéndete, actúa. Y cuando por fin recobras la razón, es demasiado tarde. Eso sucede con la amígdala. Entonces, ¿cómo se controla la inteligencia emocional? ¿Cómo se aprende a manejar las emociones para no caer en crisis y mantenernos siempre pensantes, con la mente racional, con una mente fría? Mira, como te dije, esto es fácil de explicar, pero difícil de aplicar, porque la inteligencia emocional no es un interruptor ni un botón que se active cuando despiertas y se desactiva cuando te vas a dormir. La inteligencia emocional es un músculo, es como si fuese un músculo. Lo tienes que ejercitar antes de la crisis. No puedes ponerte a correr un maratón sin estar listo. Tienes que prepararte para salir y correr un maratón. De lo contrario, no vas a llegar, te vas a quemar o te puedes lastimar. En este caso es lo mismo. La inteligencia emocional es el músculo que tenemos que ejercitar con el tiempo a través de la conciencia. ¿En qué?
en los disparadores emocionales y ser consciente de que para toda acción tiene que haber una reacción. Y en la medida en que sugestionamos nuestra mente podemos controlar esa reacción. Mira, te voy a explicar brevemente lo que sucedió una vez que un primo vino de visita después de estar sirviendo por años en el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Él estuvo sirviendo allá durante 15 años o más y una vez vino a visitarnos y ¿qué crees? Sucedió algo muy curioso. Estábamos cenando y de pronto se escucha un cohete, pues era Día de las Lupitas, era 12 de diciembre. Y él salta abajo del sofá a protegerse. Nosotros vimos el acto y fue como, wow, ¿qué sucede? Y mi papá se acercó a él y le dijo, hijo, ¿estás bien? Hijo, ¿estás bien? Hijo, ¿estás bien? Como 3 veces después. Y de pronto él comienza a volver y ya después nos cuenta lo que había sucedido. Pues imagínate, él estaba acostumbrado a estar en Afganistán por más de una década cuando de pronto se escuchaban este tipo de bombas y cohetes, pues allá no es normal. Y lo que sucedía allá es que era alguna bomba estallando cerca de la concentración, cerca de los campamentos del ejército, y pues él llega aquí con un estímulo externo proyectado a una respuesta. Automáticamente su respuesta era tirarse, protegerse. Entonces ahí es cuando me doy cuenta, también luego de la lectura del libro que te recomiendo leer de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, así es como podemos sugestionar nuestras acciones. Cuando el impulso viene de afuera condicionado por una reacción que podemos controlar, entonces es ahí donde empezamos a controlar nuestras emociones. Ese es el entrenamiento que hay detrás de la crisis, no en el momento de la crisis, sino antes, previo a la crisis. Ahora, ¿cómo podemos entonces controlar nuestras emociones? Fíjate, el número 1 es recordar el propósito del servicio. En mi conferencia Servicio de Honor, como te he dicho, pues voy a hospitales, voy a centros de policía, ahí cuento pues que es importante que tengamos bien fresco cuál es el propósito, qué venimos a hacer aquí. Y esto se tiene que extrapolar a todas las áreas de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuál es mi propósito? Mi propósito es servir, entonces hay que volver a ese propósito y condicionarnos para identificar de esta forma los disparadores emocionales. ¿Qué puede ser un disparador emocional? Ahora sí, vamos a trasladarnos a un terreno normal. Pues un disparador emocional puede ser que te griten en la calle, por ejemplo, que una persona quiera pasarse de listo, que de pronto alguien te diga, órale güey, ¿no? Y que te enciendas como pólvora y como dinamita. Los disparadores emocionales ocurren en todos lados, no nada más en el trabajo, también tienes que ponerlo en la familia, con los amigos, con tus hijos. De pronto puede ser que tus hijos te saquen de quicio. ¿Por qué te sacaron de quicio? ¿Y qué estaba sucediendo ahí cuando tu emoción se fue al límite y perdiste la cabeza? Entonces, el número 1 es recordar el propósito. Número 2, identificar los disparadores emocionales que activan tu amígdala y por consecuencia el sistema límbico para que puedas reaccionar en algo que te puedes arrepentir. Ese es el paso número 2. Y el paso número 3 es anclas. Hacer prácticamente anclas. Hacer una lista consciente de los disparadores emocionales y condicionarlos en una respuesta. Si lo que te enoja es que te digan, por ejemplo, algo en la calle, que te levanten la voz, etcétera, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta si ya tienes identificado el disparador? En lugar de molestarte, ¿qué vas a hacer? Guardar silencio, o contar hasta 5, o contar hasta 3. Tú pones la condición de la reacción. Y de esa forma, en la medida en que recuerdas el propósito, identificas los indicadores, también vas a ser capaz de que, el paso número 3, identificar las emociones. Previo a estallar emocionalmente, vas a ser capaz de ver lo que se avecina. ¿Por qué? Porque estás alimentando un acto reflejo condicionado, como en el caso de mi primo que se aventó abajo del sofá. En este caso, lo que sucede es que vas a estar condicionando tu respuesta de manera consciente. Y esto no va a suceder a la primera, o sea, no va a suceder a la segunda. Es como ir al gimnasio. No vas a ver resultados en el gimnasio a la semana, ni a las 2 semanas, ni al mes. Es una práctica constante que alimenta tu madurez emocional. El ejemplo de esto en la vida cotidiana puede ser que alguien en la calle te grite e inmediatamente la reacción emocional puede ser que te empieces a enojar, pero el ancla es no respondo a gritos. Fíjate, esta simple ancla, no respondo a gritos, automáticamente te elabora una respuesta a ese estímulo. ¿Cuál puede ser la respuesta? Hablamos cuando estés más tranquilo.
Punto. No tienes que dar explicaciones. ¿Sí me explico? Esa es una respuesta poderosa. Hablamos cuando estés más tranquilo. Hasta luego. Listo. No estás huyendo. Estás condicionando un estímulo, respondiendo a un estímulo condicionado. ¡Wow! ¿Qué tal cuando de pronto alguien te falta el respeto o te trata de herir? Digamos, se intentan desquitar contigo. El ancla, o sea, la reacción emocional es automática, ¿no? Comenzamos a incomodarnos. Pero el ancla puede ser, esto no es personal. No es, fíjate, o sea, decirle eso simplemente a tu mente, no es personal. Puedes decir como respuesta automática, condicionada, gracias, voy a recibir tu retroalimentación y platicamos más tarde. Veré qué puedo hacer. Vámonos, es todo. O sea, una respuesta automática derivada de un ancla. Es poderoso esto que te estoy diciendo, porque de esta forma interrumpes la alteración y la agitación emocional y te pones en una respuesta consciente que te permite activar rápidamente tu corteza prefrontal y reaccionar adecuadamente, o en este caso, accionar adecuadamente. ¿Sí me explico? Maravilloso. Amigas y amigos, esto fue el episodio número 71. Deseo que lo hayas disfrutado, que te haya enriquecido de alguna forma la mente, el espíritu, que te sirva para poder llevar a la práctica estas técnicas de control maravillosas. Yo he hecho uso de ellas en múltiples ocasiones para tener conversaciones cruciales, para tener negociaciones. Créeme que te sirven bastante y te insto a que te conviertas en lector, a que leas sobre estos temas porque son muy importantes, sobre todo para personas que nos exponemos mucho al trato con las personas, a las negociaciones, de pronto a una agitación emocional, y saberte controlar para saber cómo responder es vital, es muy importante. Como te lo he dicho antes, las conversaciones cruciales no las gana quien grita más ni quien tiene los mejores argumentos, sino quien sabe dominar mejor sus emociones. Y esto es oro puro para tu mente, oro puro para tu corazón. Deseo que te animes a aplicar lo que aquí te enseño semana tras semana, y también déjame tus comentarios, recomiéndame cosas para poder seguir nutriéndome yo mismo, seguir aprendiendo y darte contenido cada vez más rico de valor. Mientras tanto, te invito a que veas también Los Graneros, a que me escribas, contáctate conmigo a hola@josuenicao.com. Si deseas una mentoría personalizada, con todo gusto puedo ayudarte. Y también date una vuelta por Círculo Nicao. Estoy a tus órdenes para servirte en cualquier tema que desees platicar. ¿Quieres hablar de familia? ¿Quieres hablar de negocios? ¿Quieres hablar de emociones? ¿Quieres hablar de cómo crecer realmente, o simplemente tomar aprender a ver el espejo retrovisor de tu vida, tomar aquello que sirve y empezar a reconstruir a partir de ahora? Siempre es buen momento para hacer eso. Y yo estoy para servirte, campeón, campeona. Te veo la próxima semana. Esto fue el episodio número 71, si mal no recuerdo. Sí, 71, que se llamó Inteligencia Emocional. Hasta pronto, campeón, campeona. Bendiciones.